cuanto al tratamiento de la enfermedad de von Willebrand, en general tenemos dos objetivos principales. Una es corregir el defecto de la adhesión plaquetaria debido al defecto que existe en el factor de von Willebrand, y otra es corregir la coagulopatía debido a los niveles bajos del factor octavo. El primer objetivo se puede lograr con la estimulación de la liberación del factor de von Willebrand endógeno por medio de la desmopresina. En la enfermedad de von Willebrand tipo 3, pues esto es poco probable que funcione porque no hay factor de von Willebrand que liberar, ¿no?, de las células endoteliales, y convirtiendo al reemplazo del factor de von Willebrand y del factor octavo en la terapia de primera línea. Entonces, ya dijimos, los concentrados que vienen con el factor de von Willebrand unidos al factor octavo, como primera línea de tratamiento son los que nos van a ofrecer la mejoría que necesitamos, y entonces tenemos distintos tipos de tratamiento, ¿no? El tratamiento a demanda, que es única y exclusivamente cuando el paciente lo amerita por sangrados; la profilaxis a corto plazo, que se toma en cuenta cuando el paciente va a ser sometido a una cirugía, a procedimientos de extracciones dentales o algo por el estilo; y en la profilaxis secundaria a largo plazo, que vamos a hablar en un momento. Y también podemos encontrar tratamientos adyuvantes como los agentes antifibrinolíticos, que nos ayudan mucho principalmente para los sangrados mucocutáneos sobre todo. Entonces, en cuanto a la profilaxis, bueno, es importante saber que no todos los pacientes requieren profilaxis a largo plazo, no todos los pacientes con enfermedad de von Willebrand, ¿no? El grupo de trabajo para la profilaxis en la enfermedad de von Willebrand llevó un estudio multicéntrico en la Unión Europea y en Estados Unidos para identificar las causas predominantes para el inicio de la profilaxis. En este estudio se identificaron 6.280 pacientes con la enfermedad de von Willebrand, y de todos estos, solamente 102, que representa el 1.6%, recibieron profilaxis a largo plazo. Y si vemos los porcentajes de estos 102 pacientes, el 75% corresponden a los pacientes que tienen enfermedad de von Willebrand tipo 3, haciéndonos pensar que es una de las indicaciones, ¿no?, que buscamos para mejorar las manifestaciones clínicas. Y las indicaciones de iniciar la profilaxis a largo plazo en este mismo estudio, pues bueno, son el sangrado articular, la epistaxis o el sangrado de la mucosa oral, sangrado gastrointestinal, menorragia y otros menores que hacen un grupo ahí. Por otro lado, en Suecia hay un grupo pequeño que se ha seguido de 35 pacientes pediátricos con enfermedad de von Willebrand, de todos los tipos, ¿no? Y entonces ellos los agruparon en grupos de edad. En los menores de 5 años, la principal indicación fue el sangrado de la mucosa oral y nasal. En el grupo de 5 a 15 años, bueno, están más o menos igual, 3 pacientes con sangrados de mucosas y 4 pacientes con sangrado articular, y cambia mucho en el panorama de los niños mayores de 15 años de edad, cuando son hemorragias articulares y gastrointestinales, y deberíamos aquí detener cuántas mujeres son las que están aquí ubicadas en estos 6 pacientes que tienen la indicación, ¿no?, de menorragia, y esto obviamente dando que son pacientes que ya están en la adolescencia y que ya tienen su menstruación. Entonces, en el futuro, ¿qué podemos esperar para el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand? Bueno, hay estudios recientes que dicen que la interleucina 11 recombinante puede ser útil. Esta interleucina 11 recombinante induce un incremento gradual y sostenido, a diferencia de la desmopresina, que aumenta el factor de von Willebrand y el factor octavo por un mecanismo diferente al de la desmopresina, pero que todavía no está bien dilucidado, ¿no? Todavía no nos lo explican por completo. Y el tratamiento podría ser utilizado en combinación con la desmopresina para prevenir precisamente el riesgo de taquifilaxia, o sola en pacientes que ya se demostró que son refractarios a la desmopresina. Entonces, las conclusiones en general es que aunque la enfermedad de von Willebrand tipo 3 es una enfermedad rara, debe de tenerse en cuenta cuando tenemos un paciente con un diagnóstico de hemofilia A que tiene manifestaciones clínicas que no van de acuerdo a la evolución que nosotros esperamos, o no tienen una respuesta completa o la esperada para el tratamiento que nosotros le estamos administrando, ¿no? Y todo esto lleva a que un adecuado diagnóstico y una adecuada clasificación de la enfermedad es esencial
obviamente para darle un adecuado tratamiento. El tratamiento con desmopresina pues no es útil en pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 3 y la profilaxis no es para todos los pacientes, incluso no es para todos los pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 3. Debe tomarse en consideración la clasificación de la enfermedad, el patrón hemorrágico del paciente y el impacto que tienen este tipo de sangrados en la calidad de vida y obviamente el impacto que puede tener la profilaxis en la mejoría de la calidad de vida. Y bueno, eso sería todo. Bien, para continuar, tengo el gran placer de presentar a una amiga, tanto en lo personal como en lo profesional. Ella es de Venezuela, conocida por todos nosotros o por la gran mayoría. Se trata de la doctora Arlette Sáez, quien nos va a hablar de padecimientos también pocos frecuentes como son las coagulopatías hereditarias fuera de las hemofilias y de la enfermedad de von Willebrand. Doctora, gracias. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia. Para mí de verdad es un honor esta invitación primero a participar en esta sesión académica tan interesante y en segundo lugar compartir pues con esta mesa directiva donde tengo tantos amigos que esta es su sesión pues que culmina una actividad de 2 años pues que recientemente tuvieron ese exitoso congreso y los felicito de verdad por toda esta labor que hemos venido siguiendo desde Venezuela, de esta mesa directiva y bueno, ahora tenemos otros compromisos adelante para seguir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí de verdad es un placer, el caso por demás ilustrativo y la discusión y la presentación de todo lo relacionado con von Willebrand tipo 3 también pues muy completa. Yo al saber que era un caso de von Willebrand tipo 3 pues agregué alguna información sobre enfermedad de von Willebrand, que mucha de la información ya fue excelentemente presentada por la doctora Lisette, entonces vamos a pasar rápidamente esas diapositivas de la enfermedad de von Willebrand. Como ustedes saben, existen un grupo de coagulopatías que si bien podemos decir que todas las enfermedades hemorrágicas hereditarias son enfermedades raras, por definición, pues por su frecuencia, todas pueden ser consideradas enfermedades raras, pero existe sí un grupo que se llama coagulopatías poco frecuentes, raras, en inglés se la llaman rare bleeding disorders, que hay poco conocimiento, en muchas ocasiones pues no se sabe cómo diagnosticarlas, no se sabe identificarlas, tienen unas manifestaciones clínicas variadas, como vamos a ver, y recientemente yo diría que en los últimos 10 años ha habido un gran interés por parte de la Federación Mundial de Hemofilia, de la ISTH, por parte de organismos internacionales, de mejorar el conocimiento sobre esta patología. Para cada uno de los factores de la coagulación identificados, pues se ha descrito un cuadro de deficiencia familiar. No todas las deficiencias de factores de la coagulación cursan con cuadros de sangrado o ustedes bien saben que todo lo que son las deficiencias de factores de contacto como el factor 12, el quininógeno y la precalicreína tienen un curso completamente asintomático a pesar de que el PTT está verdaderamente muy prolongado. Pero para cada uno de los otros factores que intervienen en el sistema de la coagulación y que tienen como función principal la generación de suficiente trombina para coagular ese fibrinógeno y convertirlo a fibrina, existe un cuadro de deficiencia y esas son las que principalmente vamos a revisar en esta noche. Tenemos deficiencia, por supuesto, ya lo mencionaron, del factor von Willebrand, que tiene esa doble función de intervenir en la hemostasia primaria y en la hemostasia secundaria, pero tenemos deficiencias del factor 7, que está en la fase de iniciación de la coagulación, del factor 10, del factor 2, del factor 5, que están en lo que se llama vía común y que intervienen en la generación de factor 10 en el complejo tenasa y en el complejo protrombinasa y que van entonces a formar la trombina. Por supuesto, hay deficiencias de fibrinógeno, hay deficiencias de factor 11, que es importante también y cumple funciones importantes tanto en la
en la coagulación como en la fibrinolisis, y por supuesto, después que se genera esa trombina y se convierte ese fibrinógeno en fibrina, tenemos la intervención del factor 13 y también, por supuesto, hay deficiencias entonces de factor 13 que cursan con problemas hemorrágicos importantes. Entonces vamos a revisar algunos aspectos solamente que no fueron tocados en la parte de enfermedad de von Willebrand.